Ya. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Pantalla completa. Se ve ahí. Ya. Gracias, Patricia. Entonces, hoy día, por temas de tiempo y de practicidad de la materia, yo les tendría que haber pasado todo lo que es organelos juntos. Y tendríamos que haber hecho la típica clase donde yo les paso como 8 organelos y otras 5 o 6 estructuras celulares y aprendérselas de memoria. Entonces lo que prefería hacer, por tiempo mío, porque necesito estudiar para una prueba muy urgente, para hacer la clase más corta y dividirlo y que no sea tan densa la cantidad de organelos o de estructuras, lo dividí primero en procariotas. Vamos a ver las estructuras que corresponden a las células procariotas, aunque no todas son exclusivas de procariotas, pero que se encuentran en una procariota. Entonces que ustedes aprendan eso primero, y en la clase siguiente vamos a ver el resto de organelos y divididos por célula animal y vegetal. A ver si avanza. Ya. Entonces, los objetivos de esta clase, directamente eso, caracterizar cuáles son las estructuras que tiene una célula procariota y entender el funcionamiento, para qué sirven cada una de estas estructuras. ¿Ya? Estructuras que, repito, se encuentran en las procariotas, pero no todas son exclusivas de procariotas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén oyendo la clase, enfóquense en eso, la estructura, y recordar de qué se compone una procariota. Bueno, para los que van llegando, aún no hemos hecho nada, recién estamos empezando. Entonces, lo primero es definición de organelos. A ver, acá voy a... Sí, ya. Aquí yo puse una definición más o menos técnica de organelos, algo que yo las había repetido varias veces, que habla de unidades estructurales membranosas. Incluso otras definiciones hablan de unidades estructurales membranosas internas. Entonces, esto dejaría fuera de la clasificación técnica específica de organelos a varias estructuras, ¿ya? Pero, de todas formas, cuando hablamos de organelo en términos general, así de forma más laxa, incluimos todo. Incluimos prácticamente cualquier estructura. Entonces, esta definición yo se las pongo para recordarles eso, como para recordarles cuál es la definición técnica. Ahí lo puse en el enlace, pero también para mencionarles que hay distintas perspectivas de qué es un organelo, no necesariamente todo es verdad. Recuerden que a la biología, todo lo que es la biología simplemente existe. Somos nosotros los que las clasificamos en una u otra cosa. No es que una estructura un día empezó a ser un organelo biológicamente. Las estructuras siempre han sido así o han evolucionado así, pero nosotros las cambiamos de una clasificación a otra según sus características. Entonces, según esta clasificación al menos, nosotros lo que nos vamos a reducir hoy es a ver todas las estructuras que técnicamente no caben dentro de la clasificación de organelo. A ver esta cosa, ¿cómo cambio la página? Ahí está. Entonces nosotros vimos en la primera clase las generalidades de la célula. ¿Cuáles eran las estructuras o los componentes de cualquier célula? Prácticamente el 99%. Siempre hay excepciones. De cualquier célula que tú pilles, va a tener estos componentes esenciales. Hablemos más de componentes esenciales de una célula general, una célula teórica, una célula base. Y estos son el material genético, la membrana y el citoplasma, los cuales no voy a mencionar porque ya los enseñé en la primera clase, con excepción de la membrana que se ve más adelante. Ahora,
falta un cuarto ingrediente, una cuarta parte esencial, que no sé si a alguno se le ocurre, recuerda cuál era esa cuarta parte esencial, totalmente esencial. Esta sí que es la esencial de esenciales. A ver, ahí me dicen en el chat, no sé si alguien se acuerda. Y bueno, precisamente ese número 4 vendrían siendo los ribosomas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá se ven el mapa de todas las estructuras que nosotros vamos a ver. Creo que no se me escapa ninguna. Y las vamos a ver más a detalle ahora. Entonces, el primero que vamos a ver, el primero que vamos a ver es el ribosoma. Como ahí decía María José, si no me equivoco, el ribosoma es uno de los 4 ingredientes esenciales. ¿Qué es lo que hace un ribosoma? Y un ribosoma se encuentra en células procariotas, pero no solo en células procariotas, también en células eucariotas. Esencial para todas las células, o al menos para la gran mayoría. Un ribosoma es una estructura supramolecular, ¿ya? Recuerden que no todos lo consideran como organelos, pero técnicamente podemos coincidir en que es una estructura supramolecular o subcelular, que sería más o menos lo mismo. Supramolecular, más grande que una molécula, pero más pequeño que una célula. No membranosa, compuesto de dos subunidades hechas de ARN y proteína, que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas. Esa es la función esencial y principal del ribosoma. Con que ustedes sepan que el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas para toda su vida, es lo que les va a importar. Ahora, si alguien se especializa más en esta parte, tiene que aprender más cosas, pero lo esencial es la síntesis de proteínas. El ribosoma lee la secuencia de ARN mensajero, si es que alguno se acuerda, y utiliza el código genético, se traduce. ¿Por qué se traduce? Porque esto es un proceso llamado traducción. Se traduce la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. O sea, básicamente el ribosoma, esta síntesis de proteínas la hace a través de la traducción de estas bases del ARN y las transforma en aminoácidos. En estos aminoácidos que son transportados, ¿cierto? Por el ARN mensajero. Ahora, esto, como les digo, forma parte de la traducción. Y la traducción, si no me equivoco, se ve más adelante o en el electivo, en estos minutos no recuerdo. Pero básicamente entonces el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas en un proceso llamado traducción, donde participa el ARN mensajero. Ahora los ribosomas se clasifican, por lo que entiendo, según su tamaño en varias clasificaciones. Pero a nosotros por lo menos nos interesan dos, que son los 70S y los 80S. No sé si ustedes en el colegio se los enseñaron. No sé si me pueden decir en el chat, sí o no, sí o no. Solo sí o no. Ya. Porque a mí por lo menos no me enseñaron lo de los 70S y lo de los 80S cuando yo salí del colegio. Entonces debe ser algo relativamente nuevo. Ahora, 70S y 80S, para que no se asusten, simplemente son unidades de tamaño, digámoslo así. Entonces, en los procariotas tienen ribosomas 70S, porque el 70 un número más chico, una unidad de medida más chica que el 80. Véanlo así, muy simple. Los ribosomas de los procariotas son 70S, son más pequeños que los ribosomas 80S de las eucariotas. ¿Qué significan esos S, más técnicamente? Tiene que ver con velocidades de sedimentación a través de ciertos procesos mecánicos que hacen los científicos para evaluar de formas bien locas estos ribosomas. Pero no me quiero meter en eso.
Básicamente los procariotas tienen ribosomas 70S que son más pequeños y los eucariotas 80S que son más grandes. ¿Dónde se encuentran estos ribosomas? Y acá alguien me hace una pregunta que no la voy a responder porque yo se las voy a preguntar a ustedes. ¿Dónde se encuentran estos ribosomas? En el caso de las procariotas, en el citosol. Se encuentran alrededor de todas las células procariotas, dando vueltas. Y en el caso de los eucariotas, se encuentra también en el citosol, en la membrana nuclear, alrededor del núcleo, en el retículo endoplasmático rugoso. En esos tres lugares. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿las mitocondrias tienen ribosomas? ¿Alguien se acuerda si tienen o no tienen ribosomas? Y esto es muy importante, no es una pregunta anecdótica. Así que los que puedan responder, respondan. ¿Las mitocondrias tienen o no tienen ribosomas? Ya ver, creo que tengo casi 20 alumnos y ninguna respuesta. O sea, dos respuestas. Les vuelvo a preguntar. ¿Las mitocondrias tienen o no tienen ribosomas? Juéguensela con la que se acuerden. Sí. Ya. Bueno, todos los que se la jugaron les agradezco. Realmente sí tienen ribosomas. Así que Antonio, que andaba medio dudoso o dudosa, sí tienen. Y les vuelvo a preguntar por qué. ¿Por qué la mitocondria, que es un organelo, tiene mitocondrias? O sea, perdón, tiene ribosomas. Si estamos hablando de que las células eucariotas y las procariotas tienen sus ribosomas. ¿Por qué un organelo, una mitocondria, tiene ribosomas? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe de antemano? Y vuelvo a repetir, esta es una pregunta muy importante. Ya. Ya bien, María José, te felicito. Se explica a través de la teoría endosimbiótica. Esta es materia importante, para que pongan atención. Los que no lo sabían. Las mitocondrias sí tienen ribosomas, y tienen ribosomas porque según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias en algún momento fueron células procariotas independientes. Al ser células procariotas independientes, necesitaban sus propios ribosomas para sintetizar sus proteínas. Muy importante. Ahora yo les pregunto, si las mitocondrias eran células procariotas, ¿qué tipo de ribosomas creen que tienen las mitocondrias? ¿70S u 80S? Ya, muy bien. Muy bien al Patricio, a la María Jesús, Josefa. Excelente. Entonces, aquí viene algo importante, no sé si... Ya, Narayana. Vuelvo a explicar el tema de los 70S. Los ribosomas se clasifican por su tamaño. Lo voy a simplificar al máximo. Mientras más pequeñito el valor de la S. Creo que hay unos 30S que son diminutos. Pero en nuestro caso nos estamos centrando en los ribosomas 70S y los 80S. Básicamente es una medida de tamaño. Los 80 son más grandes que los 70S. Es así de simple, como en términos muy simples. Y los 70S, los más pequeños, se encuentran en células procariotas y los 80S se encuentran en células eucariotas. Las mitocondrias, las mitocondrias son un organelo, que lo vamos a ver más adelante, de la célula eucariota. Pero la mitocondria como tal tiene ribosomas 70S. ¿Por qué? Porque la mitocondria era una célula procariota en el pasado, según la teoría endosimbiótica. De nada, Narayana, y
Gracias, Patricio, también por la acotación. Entonces vuelvo a repetir que en el caso de las procariotas los ribosomas se encuentran en el citosol dispersos y en el caso de las eucariotas se encuentran en el citosol, en la membrana nuclear, en el retículo endoplasmático rugoso y en las mitocondrias. Y ahora, se encuentran en los cloroplastos. ¿A alguien se le ocurre? No recuerdo tampoco. La pregunta es si los cloroplastos tienen o no tienen ribosomas. Por ahí me dicen que no se acuerdan. No hay problema con equivocarse en cualquier caso, si es para ver lo que ustedes tienen en mente o si pueden concluir algo con la información que yo les dije. Ya. Ahora, la mayoría me dice que no. Y les agradezco por responder. Ahora, yo les expliqué que las mitocondrias tenían sus ribosomas porque según la teoría endosimbiótica solían ser células. Y todas las células necesitan ribosomas. Los cloroplastos, según la teoría endosimbiótica, solían ser también células procariotas, lo que significa que necesariamente tienen sus propios ribosomas. ¿Ya? Eso yo no lo puse ahí en la diapositiva, les pido disculpas. Y le agradezco a la persona que me preguntó por privado, porque me recordó ese punto importante. A veces nos centramos mucho en la célula animal. Incluso yo que soy forestal y trabajo casi con puras plantas. Pero tanto mitocondrias como cloroplastos tienen sus propios ribosomas 70S por la misma razón, porque solían ser células procariotas. Y en ambos casos sintetizan sus propias proteínas. Así de simple. Entre paréntesis, no les estoy tapando la pantalla con el chat. Yo tengo el chat abierto aquí, no sé si les tapo la pantalla. Ya, ahí está, muchas gracias. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿de qué tamaño? A ver, sí, si yo tomo un ser humano y busco todos los ribosomas que hay en su cuerpo, porque no sé si eso es posible de hacer, pero yo, ¿qué ribosomas puedo esperar encontrar en un ser humano? En un ser humano. ¿De qué tamaño, perdón? ¿Ribosomas 70 u 80S? Esto también es solamente por deducción y por conclusión, no necesitan un conocimiento previo. Según la información que yo les acabo de dar, de las diferencias en tamaños, en procariotas y en eucariotas, ¿qué tamaño de ribosoma yo voy a encontrar en un ser humano? ¿70S u 80S? Ahora, entre paréntesis, como les digo, hay muchas más clasificaciones, pero a nosotros nos importan solo estas dos. Y bueno, les vuelvo a agradecer a todos los que respondieron, a Fernanda. Excelente respuesta. Ángelo también. A ver, Patricio, ¿de qué te acordaste? Porque quiero ver que yo no he dicho esto en la primera clase, entonces quizás estás sacando una buena conclusión a través de otras cosas que yo dije.
aquí hay dos formas de llegar a la misma conclusión, ¿eh? Hay dos formas de llegar a la misma conclusión. Claudia me dijo una, que se debe a los ribosomas de las mitocondrias y de las células. Pero Patricio no sé. Es que creo que Patricio tiene la otra respuesta, por eso quiero ver qué me dice. Ya, excelente, excelente. Claudia y Patricio, los dos me dieron las dos respuestas correctas. En un ser humano, ojo, en un ser humano, no en una célula eucariota humana, en un ser humano yo puedo encontrar ambos tipos de ribosomas. Claudia me da una respuesta correcta, que es en una célula del cuerpo humano, yo tengo ribosomas 80S, y además dentro de la mitocondria de esa célula humana, tengo 70S. Y Patricio me da la otra respuesta correcta. En un ser humano, esa respuesta en un ser humano como un organismo complejo, yo tengo células eucariotas con 80S, pero además los seres humanos vivimos con bacterias en nuestro cuerpo que forman parte de nuestro cuerpo. Y ellas poseen ribosomas 70S. Sí, lo dije en la primera clase. Así que felicito a los dos que sacaron esas buenas conclusiones. Eh, y eso es básicamente lo que necesitan entender de ribosomas. Síntesis de proteínas, a través de un proceso llamado traducción, diferentes tamaños y diferentes ubicaciones según la célula que corresponda. Me gustaría saber, el ribosoma es probablemente la estructura más importante, probablemente la más importante. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda que necesitemos resolver? Puede ser un mensaje privado, y yo voy a responder sin decir su nombre, o pueden abrir el micrófono, pero el ribosoma es lo más importante. Y lo intenté simplificar lo más posible. Patricio me hace una pregunta. No sé si esa te la puedo responder, Patricio, porque al final tengo un set de preguntas y no me acuerdo si esta la anoté. Entonces no te la puedo decir ahora. ¿Ya? Pero mientras la pueden ir pensando. Si es que no está al final, te la respondo. Pero no me acuerdo si la puse. Perdón. Ya. Bueno, si nadie tiene más duda, vamos a continuar entonces. Por ahí va sacando conclusiones, Patricia. Esa es la idea. Yo a ustedes les voy pasando las cosas que sé y ustedes van concluyendo. ¿Sí? Ustedes no necesitan aprender todo de memoria en biología. Los biólogos se volverían locos. Ahora, la segunda estructura es el material genético, y nosotros ya lo habíamos visto a modo general, pero acá lo vuelvo a recalcar porque estoy más centrado en lo que es célula procariota. Y el material genético en la célula procariota, y al lado tiene la eucariota, pero en la procariota es una estructura circular, o sea, no tiene un inicio y un fin, a diferencia de la célula eucariota. El material genético en procariota es circular. En eucariota es una línea helicoidal con un inicio y un fin. En procariota, el material genético forma solamente un cromosoma. En eucariota ya varía según la especie. Y bueno, el material genético en procariota está suelto, libre dentro del citoplasma. El material genético de los procariotas, y esto puede ser anecdótico, importante, no lo sé, pero posee una alta capacidad de mutación, que eso tiene que ver con la resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos y todo eso, y por eso, si es que alguno va a estudiar farmacéutica o algo así, sabrán o tendrán la noción de que los antibióticos se van mejorando constantemente, debido a esta adaptación de las bacterias, igual que cualquier otro ser vivo. Y es mucho más corto que el genoma eucariota.
Y como dato adicional, pero importante, algunos virus poseen ARN como material genético. ¿Los virus son células procariotas o eucariotas? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que lo mencioné. ¿Los virus serán células eucariotas, procariotas? Yo lo mencioné, quizás algunos lo saben de antemano. Igual una pregunta capciosa en realidad. Quizás está mal hecha, no lo sé. Esta la podría haber dejado de pregunta, pero bueno. Eh, ya, pues. Los virus son Martina. Ya ver, Martina. ¿Por qué ninguno? Ya, muy bien, Martina. No son seres vivos. Los virus no están formados por células. Son mucho más pequeños que una célula. Y bueno, entiendo que no está el consenso de si son o no son seres vivos. Hay científicos que postulan que sí, científicos que postulan que no. Pero a nosotros nos importa que no están formados por células y tienen un material genético que puede ser de ARN o puede ser de ADN, perdón. Son súper complejos los virus. ¿Ya? Se los coloqué para que precisamente recuerden que no son células. Entonces, todo bien con el material genético, bien conciso, bien corto. Siguiente. A ver, parece que me salté una. Oh, ya, bueno. Ahora, el citosol. Esto creo que no lo habíamos visto. Es la parte soluble del citoplasma de la célula. ¿Se acordarán qué es el citoplasma? El citoplasma es mm, toda la solución que está dentro de la membrana celular. Todo el contenido intracelular, todo el contenido intracelular es el citoplasma. Pero el citoplasma está conformado por citosol, que es la parte líquida, el agua, por decirlo de alguna forma, y las demás estructuras, perdón, los demás organelos. Entonces el citosol es solamente la parte soluble. En el citosol se llevan a cabo las reacciones de la glucólisis, degradación de la glucosa, y de la biosíntesis de azúcares, glucogénesis y gluconeogénesis. Conceptos medios complejos, pero creo que los deberían manejar ustedes. Creo que se los enseñan en el colegio. De ácidos grasos, de aminoácidos y de nucleótidos. Además, en el citosol de muchas células se almacenan sustancias de reserva en forma de gránulos, denominados inclusiones, que no están rodeados por una membrana. Bueno, eso ya lo debería haber sacado, ni siquiera es relevante. Pero dentro del citosol ocurren todas las reacciones importantes de la célula. Y eso es porque el citosol es básicamente agua y gracias al agua las células pueden llevar a cabo sus reacciones metabólicas. El citoesqueleto. A ver, miren, el citoesqueleto se creía que formaba parte solamente de las eucariotas. Ahora se sabe que forma parte de las procariotas. Es mucho más pequeño, mucho más simple. Cumple básicamente la misma función. No estoy seguro de si forma parte de todas las procariotas. En realidad eso no es relevante. Eh, pero lo importante es que el citoesqueleto se encuentra tanto en procariotas como en eucariotas, pero en eucariotas está más desarrollado. Hola Monse, no te preocupes. Estamos comenzando, bueno, ya no tanto comenzando. Eh, Pasamos los ribosomas, que sí es importante, para que después en la clase grabada le eches un ojo. Si al final de la clase tienes alguna duda, también me puedes preguntar. Eh, bueno, entonces sobre el citoesqueleto, eso. Una red filamentosa que le da, que le da su forma a la célula, ¿ya? Para que no esté así como similar al esqueleto del ser humano. Eh, Eso sería con el citoesqueleto. Ya, esto era lo que yo quería ver. Los plásmidos. Yo la primera clase
les mencioné que las bacterias, los procariotas en general, tienen dos... Ángelo, sí, como comenté, el citoesqueleto sí da un soporte a la célula. Cumple una función similar al esqueleto humano en ese sentido. Les brinda cierta rigidez interna, soporte interno, y ayuda al movimiento de las estructuras internas, igual que en una eucariota. De nada. Entonces los plásmidos son un material genético independiente, más que nada, del material genético principal. Se replican independientemente de este. Y es característico de las procariotas, no está en los eucariotas. Am, Tienen un número mucho más limitado de genes, estos plásmidos, y generalmente está asociado con la resistencia a los antibióticos. ¿Ya? El proceso mediante el cual generan esta resistencia es bien complejo, o sea, no sé si tan complejo, pero sale de los límites del conocimiento que les pasan a ustedes en el colegio. Eh, y esto se debe a que las bacterias se pueden compartir su material genético, nosotros no, los eucariotas no podemos. Las bacterias en cambio sí. Eh, a través de las pilis, de los cilios, si no me equivoco, pero básicamente se juntan, acoplan sus membranas, generan un medio interno combinado, así como se ve en la imagen, y los plásmidos se pueden combinar entre ambas bacterias. Entonces, si nosotros los seres humanos pudiéramos hacer eso, nosotros podríamos tener las características que quisiéramos. O sea, muy loco lo que hacen las bacterias. Ángelo, dime. Ángelo levantó la mano. Profe, quizás voy a dar un ejemplo tonto, no sé, Ajá. pero por ejemplo cuando uno, no sé, hace tomate y pasan unos días y se empiezan a transmitir así las bacterias y eso es un ejemplo, por decirlo así. Ah, ya, mira, es buena pregunta. No es un ejemplo tonto para nada, porque en este caso ayuda a resolverte una duda. Em, Cuando tú dejas un tomate o una verdura y empiezas a ver que se empieza a pudrir, creo que a eso te refieres, ¿cierto? Como que es la pudrición, porque la bacteria no se ve. Sí, así cuando empiezan a pasar los días y se empieza como a reproducir, como usted decía en esa imagen, ¿o no? Ya. eh, en este caso no es exactamente eso. Tú lo que estás viendo cuando se pudre un alimento, generalmente estás viendo que se reproducen bacterias o hongos, principalmente. ¿Por qué? Porque las bacterias y los hongos, en gran parte, se encargan de la descomposición de la materia orgánica, tejido muerto, tejido vivo, bueno, tejido muerto, pero de la materia orgánica. Entonces lo que tú estás viendo es cómo se reproducen, bueno, no lo estás viendo, pero puedes ver cómo aumenta esa descomposición, pero es por la alimentación de células fúngicas y bacterianas. En este caso, de lo que estamos hablando, no es de una reproducción, no es de una alimentación. Lo que estamos hablando es que dos procariotas que se encontraron así de la nada, pum, por algún motivo mezclaron sus genes, que es muy diferente. O sea, si una célula bacteriana por algún motivo fue capaz de resistir no sé, un agente antibacteriano y esa bacteria lo resistió, ese ADN debe tener algún gen codificante que le brinda esa resistencia. Y esa bacteria no solo es capaz de replicarse, sino que, y de heredarla a sus hijas, sino que además es capaz de traspasar esos genes potencialmente a otras bacterias. Nosotros los seres humanos no podemos hacer eso. Eh, entonces, bien interesante eso de los plasmas. Eh, Tienen la capacidad de mutar. De hecho, el ADN humano también puede mutar. De hecho, muta el ADN humano, el ADN eucariota. De nada, Ángelo. Y gracias por la pregunta, Ángelo. Ahora, Patricio, todo el ADN muta.
de todos los seres vivos, constantemente, a diferentes tasas, no sé qué tasas, pero todo el ADN muta. De hecho, ahora que que me pasaron genética, eh, cada ser humano nace con 4 nuevas mutaciones en promedio. O sea, ustedes tienen 4 mutaciones propias, genes que no tenían sus padres. Ahora el hecho es que la mayoría de esas como Deadpool, ahora el hecho es que la mayoría de esas mutaciones no son mutaciones que no tienen ningún efecto. Son deleterias, se eliminan a sí mismas. O simplemente no se traspasan a la descendencia. Pero en el caso de las bacterias, pueden mutar probablemente mucho más que nuestra capacidad de mutación del ADN, y además lo pueden combinar. Ahora, en el caso de los humanos, creo que pueden mutar por efecto de la radiación solar, nuclear, imagino. Eh, pero lo mismo, o sea, son mutaciones que en general no cambian nada dentro del funcionamiento. Bueno, ¿quedó alguna duda respecto a los plásmidos? Es bien interesante, pero prefiero reducirlo a esto, porque si ustedes se ponen a investigar es como materia fuera de la PSU. Bien interesante, pero fuera de la PSU. Entonces, flagelos y pilis. Ya, gracias, chiquillos. Flagelos y pilis. Como ustedes pueden ver ahí en la célula que está al lado, son básicamente prolongaciones. Los flagelos y pilis se encuentran en eucariotas y procariotas, principalmente en procariotas, sobre todo los flagelos, pero se encuentran en ambos tipos celulares. Los flagelos son prolongaciones largas, muy largas, como esas que se ven en en el dibujo. Eh, Generalmente son más helicoidales, generalmente son pocas. Y las pilis, por otro lado, suelen ser pequeños pelitos, por decirlo así, cortos, rectos, eh, mucho más numerosos. Y si bien ambos ayudan en el movimiento, los flagelos se caracterizan porque ayudan en el desplazamiento per se. En cambio, los cilios funcionan como pequeñas manitos, de cierta forma no técnica, por favor no digan eso, pero funcionan como pequeñas manitos en el sentido de que pueden mover moléculas alrededor de la célula, como si la célula estuviera moviendo alguna molécula alrededor de sí misma. Y además ayudan en el proceso de transferencia del material genético entre las bacterias. Los flagelos son bien característicos de bacterias patógenas, que les ayudan a moverse y a evadir a las, ¿cómo se llaman estas? A ver, se me fue la palabra. Evadir el sistema inmune. Ahí está. A las células del sistema inmune. Y sería eso. Ahora, no sé si se les ocurre, un detalle importante, o sea, no sé si tan importante, pero los silos y los flagelos, en el caso de las bacterias, están compuestos por proteínas. Y en el caso de las eucariotas, no son unas estructuras separadas, sino que son una prolongación de la membrana, por si acaso. Cumplen la misma función, pero surgen de formas diferentes. Eh, lo que pasa es que los flagelos son como un motor, pues, son una cola que ayudan a la célula a nadar. Entonces una célula patógena, al tener un flagelo, le ayuda a moverse. Y esa célula patógena, al tener ese flagelo, puede evadir a las células del sistema inmune. Entonces puede arrancarse de nuestra célula inmunológica. ¿Entiendes, Ángelo? Les ayudan a escapar. Ahora, no sé si a alguno se le ocurre que es célula eucariota del cuerpo humano tiene flagelo, tiene algún flagelo. Una célula bien importante. De hecho, demasiado importante. Un flagelo grande.
techos característicos. El glóbulo blanco. Los espermatozoides. Sí, los espermatozoides tienen un flagelo. De hecho, el espermatozoide prácticamente es solo un flagelo. Entonces, ese es como un ejemplo para que vean que ambos tipos celulares pueden tener estas estructuras. Pero es bien simple. Básicamente, movilidad. No es más que eso. Ahora, mesosomas. Los mesosomas, como lo ven en el dibujo, quiero que lo entiendan bien simple, son invaginaciones de la membrana. Estas invaginaciones se empiezan a replegar y ayudan a cumplir ciertas funciones metabólicas, como la división de la propia célula o la división del material genético, básicamente. Y se componen de lípidos y proteínas. Pero lo importante es que son invaginaciones que ayudan en procesos metabólicos, no es más que eso. Voy a pasar a la siguiente. Y acá tenemos la cápsula de la pared celular. Me imagino que más de alguno reconoce esta foto. La verdad no me gusta esta serie, pero la puse la verdad porque no se me ocurrió nada más. Pasa con esto. Eh, Básicamente es una ciudad rodeada por grandes paredes. Y esta ciudad adentro podríamos asociarlo con una célula. Am, y la pared la podríamos asociar a la pared celular y a la cápsula. Esta ciudad está protegida gracias a estas paredes. Y es precisamente la función de la pared celular y de la cápsula. La cápsula está formada por carbohidratos, por polímeros de azúcares. Creo que eso lo vieron la clase pasada, deberían saber lo que es. Polímeros significa que son azúcares de cadenas largas. Eso es un polímero. Muchos azúcares juntos. Eso es un polímero, no es más que eso. Son moléculas hidrófilas. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son hidrófilos. eh, Se acoplan con el agua muy fácilmente, por lo que ayudan a evitar la desecación. Claro, porque el agua al entrar en contacto eh, se adhiere a la célula y evita la desecación y la muerte. Y la cápsula además favorece la adhesión. Por ende, la cápsula es muy característica de células de bacterias patógenas. Ofrecen protección contra la ingestión y la fagocitosis del sistema inmune. O sea, las protege muy bien contra los ataques de otras células o al nosotros consumirlo. No necesariamente la bacteria va a morir debido a esta cápsula que la protege. Y como les digo, es característico de bacterias patógenas. La pared celular está formada por peptidoglicanos, o básicamente proteínas y azúcar, y ofrece una protección mecánica. Eh, en este caso yo les pongo que está hecha por peptidoglicano, porque la pared celular no es exclusiva de procariotas. También se encuentra en células fúngicas y en células vegetales. Mm, y van a ver más adelante que tienen compuestos diferentes. Las paredes celulares están hechas de diferentes compuestos, pero cumplen básicamente la misma función. Por eso son todas paredes celulares. No sé si me escuchan mal. Si alguien puede responderme por el chat, si me escuchan mal o... Ya voy a intentar hablar un poquito más fuerte. No sé si eso ayuda en algo. Ya, y entonces las... Bueno, se me olvidó decir que la cápsula... Ya, Ángela, vuelvo a entrar. Em, entonces la cápsula, cuando está presente, la cápsula siempre es la estructura más exterior, siempre, ¿ya? La pared, en cambio, no siempre, siempre está debajo de la cápsula. A veces no hay cápsula, a veces sí. Pero gracias a la pared celular podemos
diferenciar a las células procariotas en dos tipos, que serían las gram positivo y las gram negativo. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Que las gram negativo tienen su membrana y luego tienen su pared celular, ¿ya? Y las gram negativo tienen su membrana, una pared celular y otra membrana encima. ¿Se entendió? Ahí debería haber puesto un dibujo, ¿verdad? Habría ayudado mucho más. Pero ¿se entendió eso? Las gram positivo y las gram negativo, porque les podrían preguntar en la prueba sobre gram positivo y no van a saber de qué están hablando. ¿No? Patricio entendió. Los demás, ¿se entendió lo que es gram positivo y gram negativo? Lo puedo volver a explicar. Solamente es algo estructural. Ya. Ya voy a volver a repetir. Em, de todas formas, voy a buscar algún video que explique eso de forma simple y se los voy a subir. Les subí algunos otros enlaces en la clase pasada para que los vean. Pero bueno, las, am, las células procariotas tienen se pueden diferenciar según la disposición de su pared celular. Las gram positivo tienen primero su membrana y exterior a su membrana, encima de la membrana tienen la pared. O sea, es como común y corriente, por decirlo así. La membrana y la pared. Las gram negativo, por otro lado, tienen la membrana, tienen la pared y tienen otra membrana por encima. Esa es la única diferencia. Que las gram negativo tienen una membrana extra por encima de la pared celular. ¿Sí? O sea, básicamente, sí, pues tiene otra membrana. La gram positivo básicamente tiene membrana y pared. Y la gram negativo tiene membrana, pared y membrana. Y adicional a eso, pueden o no tener cápsula. Si es que tienen cápsula, la cápsula siempre va a ir externa, siempre va a ser la estructura más externa. ¿Ya? Así que eso, no te creo. Ya. Y aquí, ahora yo les voy a mandar un enlace y espero que puedan participar, porque lo que voy a hacer es mandarles eh, un cuestionario con 10 preguntas donde vamos a competir, bueno, competir entre comillas, y van a ir dándoles puntaje, un Kahoot, no sé si hicieron un Kahoot con el Lucas en la clase pasada. No, hicieron preguntas, no hicieron, no, no han hecho. Ya. Eh, creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Esta cuestión. Están viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Ángelo, bien. Profe, disculpe, Dime. le quería preguntar algo. Yo, al momento de inscribirme al preuniversitario, las dos que más me importaban eran matemática y biología. El día viernes hacen clase de biología, ¿verdad? Se supone que sí, pero yo no suelo ser electivo, entonces no sé qué ha pasado con eso. Yo lo voy a preguntar a Lucas para que podamos Sí, ver. porque igual el viernes pasado no pude entrar y igual, no sé, no quiero quedarme atrás, ¿me entiendes? Sí, sí, pero no han empezado en cualquier cosa, ¿eh? Vale, vale, Así que gracias, voy, profe. voy a hablar con el Lucas para ver qué pasa. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, no, están viendo la página del Kahoot. Ya. Entonces yo lo que voy a hacer es mandarles un enlace
Eh, o pueden leer el QR con su teléfono, por favor. Los que tengan teléfono con lector de QR, lo pueden leer ahí. Los que no pueden entrar a ese enlace que mandé por el chat. Los que quieran jugar, ¿ya? Si igual entre y van a ver si es que, de cómo van. Y pónganse cualquier nombre, si es para que ustedes sepan. Aquí da lo mismo, a mí me da lo mismo saber quién ganó o no. Pero que ustedes compitan, pónganse algún seudónimo, un nombre secreto, qué sé yo. Y ahí en Trumaki tenemos una competidora, Lule, Ángel, ahí empiezan a entrar. Y esta cuestión es con tiempo, ¿no? Carlos, Juanito Pérez, Juanito Pérez, Gus, Dino, y tengo 8. No sé cuántos me quedan en la clase. ¿Cuánta gente me queda en la clase? Ya, a ver si es que pueden ir entrando los demás, si es que podemos hacer los dos más. Les repito, con el teléfono, con un lector de QR, pueden leer el QR y entrar y colocarse el seudónimo que quieran, o entrar por el enlace que yo les mostré. Eh, ya, bueno, se salió una persona, lamentable. Si para los que no han jugado Kahoot, básicamente es un cuestionario con tiempo, donde tienen que responder según lo que ustedes piensan, y se les va a asignar un puntaje, obviamente si es que está correcto, pero mientras más rápido respondan, más puntaje tienen, ¿ya? Tu mamá, acaba de entrar tu mamá. Eh, Maggie, entró un petirrojo, un carpintero rojo, bueno. Entonces, mientras más rápido respondan, más puntaje tienen. Y le van a ganar al compañero. Ah, y por mi pantalla, a través de mi pantalla, ustedes pueden ver la pregunta. En su teléfono solo les va a aparecer el botón, por si acaso, para que estén pendientes de mi pantalla. ¿Ya? Eh, ya, pues, entonces vamos a empezar. Fijo la pantalla. Respecto a los ribosomas, ¿es correcto afirmar que son? Vamos, chiquillos. Una respuesta ya. 5 segundos. 4, 3. Vamos, vamos. Uh, ya. Miren, aquí les puse un cazabobos. Amarillo y verde son la misma respuesta, pero cambia solamente el término. Complejos macromoleculares. Y en verde dice submoleculares. Los ribosomas son estructuras macromoleculares o supramoleculares. Son más grandes que una molécula. Submoleculares significaría más pequeño que una molécula. ¿Ya? Solamente una cuestión de terminología. Eh, el Ángelo está ahí haciendo las clases desde el teléfono, ¿no? Puta, ya. Ya, pero independiente del tiempo, intenta ver las preguntas y si puedes responder, más allá del puntaje. O por último, ver la pantalla. Por último, quédate solamente en mi pantalla y, y vas respondiendo tú mismo. Si la cuestión del puntaje al final es... Sí, quédate en mi pantalla y en tu mente andas respondiendo. Si eso es lo importante. Que tú sepas en cuáles te equivocaste. Para ya, entonces siguiente. Espero haya quedado claro el tema. Ángel, muy bien. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya, sí. Felicitaciones, Ángel, por discernir bien. Son estructuras esenciales de una célula.
Ojo que no está hablando de todas las estructuras. Dice, son estructuras esenciales. Uy, solamente dos. Ya. Estructuras esenciales de una célula. Los ribosomas y la membrana. ¿Ambos son estructuras esenciales? Sí. En el amarillo y en el azul habla de núcleo. No todas las células tienen núcleo. Las procariotas no tienen núcleo. No puede ser algo esencial. El material genético sí es esencial, pero el núcleo no. Y los flagelos no. Si bien los flagelos se encuentran en células eucariotas y procariotas, pero no en todas las células, ni siquiera en la mayoría. Eso. Vamos a ver. Ven ahí a tu mamá. Bien, Maggie también. ¿Verdadero o falso? Organismos pluricelulares están conformados solo por células eucariotas. Organismos. Organismos pluricelulares están conformados solo por células eucariontes. Falso. Ya. Bien, Ángel. ¿Es Ángel, cierto, el que me respondió ahí? Sí, es falso. Acuérdense que estamos hablando de organismos, organismos pluricelulares. Las plantas, los seres humanos, los animales, todos dentro de nuestro cuerpo tenemos además células procariotas. Repito, cuando hablamos de organismos, tu mamá la está rompiendo. Molécula altamente calórica, hidrófoba y presente en la membrana celular. Esto lo vieron en la clase pasada, ¿no? Lo deberían saber todos. Molécula altamente calórica, hidrófoba. Con eso ya deberían tenerlo. A ver, Ángel. Uy. Ya, mira, en este caso, Ángel, son los lípidos. Recuerden, no sé si lo vieron con el Lucas, pero los lípidos tienen 9 kilocalorías por gramo. Las proteínas, los carbohidratos, solo 4 o 4,5. Pero además, hidrófobas solamente son los lípidos. ¿Ya? Se repelen del agua. Bien. Bien, Monse, pajarito ahí que subió, felicitaciones. ¿Verdadero o falso? El material genético de una célula procariota es circular y se encuentra solamente en el nucleoide. Acá están hablando de material genético en general, por si acaso, vuelvan a lo que vi muy bien, ¿no? O, si es falso. Acuérdense que el material genético, si bien es una estructura celular, o sea, una estructura circular, yo se lo expliqué, pero además los plásmidos conforman parte, son material genético, ¿ya? Los plásmidos no se encuentran en el núcleo, se encuentran dispersos a lo largo de la célula. Ahí los que se digan. Los ribosomas poseen membrana. Esta debería saberlo hasta. Falso. No, para aquí se me cayeron, se me cayeron. Si esta la tenía que saber todo. Acuérdense que, por lo que yo siempre les digo, que la definición estricta de organelo, para mucha gente, es que los organelos son estructuras con membrana e internas a la célula. Y los organelos no caen en esa definición porque no tienen membrana. Acuérdense, ya los ribosomas no tienen membrana.
Y ahí está peleado entre tu mamá y Ángel, la están peleando. Elija la opción que tenga ordenados los conceptos de mayor a menor, por tamaño. ¿Ya? Mayor a menor tamaño. Roja, Ángel, muy bien. Te felicito. Bien a los que hayan contestado hoy, Roja. Por tamaño, eucariota es más grande que procariota. La procariota es más grande que un ribosoma, claro que sí. Y un ribosoma, claro que es más grande que un aminoácido, porque los ribosomas eh, eh, van formando estos aminoácidos pequeñitos al lado de ellas. Eh, por ahí me respondieron, el núcleo no puede ser más pequeño que un ribosoma, porque los ribosomas se encuentran adheridos al núcleo de las eucariotas. Los ribosomas son la estructura más pequeña dentro de los organelles, entre comillas organelles. Eh, el amarillo, la proteína no puede ser más pequeña que un aminoácido, porque la proteína está conformada por muchos aminoácidos. Y la verde, la procariota no puede ser más pequeña que un ribosoma, por lo que, ya, ahí bien Ángel le está quitando la plaza al primer lugar. Principal función de los carbohidratos, ¿es la de fuente energética, sí o no? Rápido. Vamos los que no han respondido, sí o no. Fuente energética, Ángel me dice que es verdad. Correctísimo. Bueno, bueno ver que la tienen todos buenas, ¿ya? Correctísimo. Los carbohidratos, la principal función es fuente energética, no como el bebida. Eh, correctísimo. Felicitaciones a todos. Nos quedan dos y están peleándose el primer lugar. Ya. Yo igual esta la puse difícil a propósito, porque yo acuñé un término que es protoeucariota. Es como algo previo a la eucariota, que fue algo que yo dije en clase y es un término que no existe. Eh, la teoría endosimbiótica habla de cómo estas células anteriores a las eucariotas, porque aún no eran eucariotas, se fusionaron con procariotas aeróbicas, que serían las mitocondrias, por ejemplo. Sí, las mitocondrias. Muchos me respondieron la roja, la simbiosis de procariotas con ribosomas. No, la teoría endosimbiótica no habla de eso, porque de hecho las procariotas tienen ribosomas. Eso no tiene que ver con la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica apunta al origen de las células eucariotas. ¿Ya? Monse, mira, hay tres que están peleando, cuatro, que pueden pelear el primer lugar. La última respuesta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Ángelo, a ver. Oh, ya, Ángelo, se me cayó un grande. Ahora, bien, bien por intentarlo. Es falso. El citosol, acuérdense que les expliqué. El citoplasma corresponde a todo el medio intracelular, citoplasma. Y el citoplasma está conformado por citosol, que es solo el líquido, y el resto de los organelos. Pero el citosol es solo el líquido, no son estructuras internas de la célula. Así que los cuatro que respondieron bien me pusieron a ver.
Ya, y ahí estamos. Terminó el juego. Felicitaciones a tu mamá, a Ángel. Lo hicieron súper bien. Felicitaciones a Monse, a todos en realidad. Felicitaciones a Ángel por competir. Sí, intracelular. Quizá, no sé si ocupe otra palabra, Ángel, pero es el medio intracelular. Pero el tema es que el citosol es solo líquido. El citosol no corresponde a organelos, por ejemplo. El citoplasma se conforma de citosol y organelos. ¿Bien? Entonces, lo dejaríamos hasta acá. Am, puta, creo que era eso.